saludos desde TV Joyas y Joyeros para el proyecto de Nisoa. Estamos ya en la segunda edición, ¿quién nos lo iba a decir? Y vamos a estrenar esta rueda de entrevistas con Arantza Duque, que tenemos una sorpresa que decir dentro de un rato, pero vamos a poner un poquito de tensión. Hola Arantza, ¿qué tal estás? Hola, muy bien Raquel, ¿y tú? ¿Qué tal? Bueno, pues yo estoy muy bien, yo estoy muy emocionada. La verdad es que es una pena que Arantza, bueno, pues luego nos contará por qué, no pudo venir a la inauguración en el MAIT, en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. La verdad es que fueron unos días absolutamente increíbles, emocionantes, entre los que pudimos estar allí, que compartimos. La verdad es que no te puedes imaginar que en una situación de inauguración de un evento que se hace al final en 3 días pueda correr tanta energía, tanta buena vibra y pasarlo tan bien. La verdad es que tuvimos la suerte también que el Ayuntamiento de La Orotava, la verdad es que nos puso unos guías maravillosos que primero nos enseñaron la ciudad, que la verdad es que La Orotava es un sitio bello, no, lo siguiente, es espectacular. Y visitamos el Teide, que es el tercer volcán más grande del mundo, que ahí es nada, y el pico más alto de toda España. Así es que fue la verdad que un auténtico lujo estar allí. Y la verdad es que, ¿cómo te explicaría yo? Cuando vas a montar una exposición a un museo siempre tienes muchísimos nervios. La verdad es que yo 2 semanas antes ya de empezar, de empezar el montaje ya estoy histérica, ¿no? Y llegar allí, llegar con todas las piezas de todo el mundo, porque hay que pensar que todas las piezas llevan muchísimas ilusiones. Hay que detrás de cada una de las piezas hay un artista, hay una persona que ha trabajado, ha puesto todos sus sentimientos dentro de ese trabajo, ¿no? Entonces, la verdad es que ver la emoción que el propio museo, cuando recibe esas piezas y las empieza a ver ya colocadas en sus vitrinas y empieza a ver realmente cómo va a quedar la exposición, pues si ver a los artistas la emoción durante todo el proceso de creación de su pieza y cuando ya por fin me pueden enviar las joyas terminadas, porque yo soy como una niña, estoy deseando que lleguen esos correos ya con toda la información de cada uno y los procesos y todo para luego poder armar las entrevistas, pero de verdad que no te puedes imaginar que un museo que está acostumbrado a ver piezas magníficas y a organizar exposiciones, ver que venía cada ratito a ver cómo iban esas vitrinas, a ver cómo iba avanzando la exposición y a ver cuál era la joya siguiente que íbamos sacando, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido muy emocionante en todos los sentidos la acogida que ha tenido la exposición en la ciudad. La verdad que vino a acompañarnos todo el mundo en ese momento tan importante de la inauguración. No faltó nadie, desde el Cabildo, desde el Ayuntamiento, desde el museo y, por supuesto, todos los artistas que en la medida de lo posible pudieron acercarse, ¿no? Entonces, Arantza, a mí me gustaría que primero saludaras, que dijeras hola, que cuentes por qué te animaste a participar en el proyecto de Nisoa. Bueno, me presento, ya me presentó Raquel, soy Aranza. Y la verdad es que yo conozco el proyecto desde que empezó, o sea, desde la primera edición, pero sí me acuerdo de aquella época en la que pues se fue a mitad de la pandemia, o sea, en el corazón de la pandemia, y yo la verdad estaba pues pasando por muchas cosas en mi vida en ese momento. Entre ellas, aprendí cómo a estar conmigo misma perfectamente, porque realmente yo estaba sola, ¿no? Mi hermana vive en Estados Unidos, mis papás viven en Morelos, trabajaba en la casa, mi roomie no estaba, no tenía pareja, y fue un momento en el que aprendí cómo encontrarme conmigo misma, pero no me di la oportunidad pues de participar, pero yo sí fui súper fan desde el principio y estuve muy al pendiente de la premiación, que fue hace ya como 2 años, ¿no? Y demás. Pero este año sí dije, como ahora sí no tengo pretexto, tengo ya todo más estable, estoy muy bien conmigo misma, me voy a dar la oportunidad de recrear y de participar, porque aparte me encanta el proyecto, porque yo siempre he dicho o sea, si agarramos un solo objeto, o sea, si quieres un sombrero, si quieres los aretes, y lo ponemos como en una línea de tiempo y lo que ha significado, ¿no? A lo largo del tiempo, por ejemplo, el arete, ¿no? Que era de los piratas, que por ejemplo en los 80s era para los homosexuales
lo utilizaban para distinguirse entre ellos. Es como, o sea, realmente simplemente si agarramos, por ejemplo, el arete, es sumamente interesante desglosarlo en lo que ha representado a lo largo de la historia. Pero Y ya no por solamente a lo largo de la historia, sino también en las diferentes culturas, porque sí, el arete no se usaba igual diferente dependiendo de en dónde y luego en qué lugar, porque nosotros siempre entendemos que este es el lugar del arete, pero los aretes se han utilizado en muchas otras partes que luego se conocen como piercing también, pero en muchos otros sitios es habitual utilizarlo en otras partes del cuerpo, ¿no? Y de hecho, una de las inspiraciones de este año es precisamente una pieza mexicana que realmente iba colocado aquí en el labio, ¿no? O sea, es muy interesante. Realmente, efectivamente, cualquier objeto puede ser interpretado a lo largo del tiempo, pero nosotros hemos elegido las joyas. Y hemos elegido las joyas porque si todavía queda alguien que no lo sabe, lo voy a volver a contar porque, claro, como inauguramos nuestras jornadas de entrevistas con Aranza, diremos que este proyecto, que ya lo ha dicho ella y lo he recordado, efectivamente nace en pandemia. Es decir, yo que no soy capaz de estarme quieta ni un minuto, pues investigando para una colección que yo quería hacer sobre joyas de la prehistoria, encuentro un artículo sobre un descubrimiento que se hace en Denisova, precisamente en una región de Rusia, en el que aparecen unos huesecitos pequeñitos y con ellos unas piezas de joyería. Cuando los antropólogos, arqueólogos, etcétera, empiezan a hacer todo ese análisis de esos descubrimientos, lo que aparece es tan absolutamente increíble y yo creo que mucha gente no se ha enterado y precisamente este es el objetivo de este proyecto, es que se descubre una nueva especie humana. Es decir, hasta el momento se cree que los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, somos la única especie humana que ha sobrevivido, que los neandertales que convivieron con los Homo sapiens se extinguieron hace 40.000 años, pero el descubrimiento es que otra especie humana convive con estas dos, y es estos denisovanos. Estos denisovanos, además, su carga genética explica ciertas diferencias de ciertas poblaciones que están distribuidas en el mundo, como en el norte de Nepal, Pacífico, etc. Ya antropológicamente es un descubrimiento fascinante, pero a nivel artístico es todavía más fascinante. A mí, por lo menos como artista, me parece increíble porque las piezas, cuando se analizan, se descubre que esas piezas están datadas en más de 50.000 años. Se encuentra una tiara de marfil de mamut, un anillo, y con ellos además un brazalete de clorita verde tallado, pulido, con un agujero en el centro, algo así como esto, ¿no? En el que nos hemos inspirado para nuestro trofeo. Yo no sé si la gente es consciente de esto. Hablamos de 50.000 años. Es cierto que hay piezas de recolección, como en el Museo de Croacia, que hay un collar de colmillos de garras de águila, que está datado en 130.000 años, es un collar neandertal, pero estamos hablando de piezas de recolección, es decir, los propios humanos que vivían en ese periodo de tiempo, tanto neandertales como homo sapiens, lo que hacían es que cazaban, y bien, pues esos colmillos los utilizaban como trofeo, o conchas, piedras, cualquier cosa que fueran encontrando por el camino. Pero hay que pensar que estos primeros seres humanos no solamente tenían esa capacidad de supervivencia, de cazar y de protegerse, sino además de fabricar. Y hay que pensar la complejidad de la fabricación, porque hoy en día hay muchas cosas nuevas que se han incorporado a la joyería, pero hasta hace nada la joyería seguía siendo ancestral, es decir, seguíamos fundiendo de la misma manera, seguimos segueteando de la misma manera y seguimos haciendo las cosas, muchas de ellas a mano, de la misma manera que hace miles de años. Es cierto que se han incorporado técnicas como el corte láser, tal. Tenemos en máquinas de lapidación, tallado de gemas, diferentes herramientas que nos facilitan el trabajo, pero yo que además soy talladora puedo decir que tallar una piedra bien sigue llevando bastante tiempo. Entonces, hay que pensar, pandemia, encerrados en casa. Leo esto y yo me pregunto, ¿cómo es posible que hace 50.000 años estas personas fueran capaces de sacrificar su vida, para caminar más de 100 kilómetros para conseguir esas piedras, volverse otra vez esos kilómetros a su cueva y ponerse a trabajar? Hay que pensar que durante todo ese proceso, todo ese viaje, tenían que cazar, tenían que dormir.
y iban a coger unas piedras que a priori no les iban a salvar de nada, ni a protegerles de nada. Vuelven a su cueva y se ponen a trabajar. Y ellos tienen las herramientas, la habilidad y el conocimiento para hacerlo. Y el tiempo que le tienen que dedicar, pero hay que pensar que en esa época la gente tampoco vivía demasiado tiempo. Esto me dice a mí también el valor que hay que darle a las cosas. Muchas veces no es que sea diamantes, platino, titanio, tal, sino la necesidad que tiene el ser humano de crear, de tener cosas maravillosas a su alcance. Entonces, esto a mí me pareció que era fascinante de poderlo compartir con otros compañeros, con otros creadores, con otros artistas y meternos en esta tremenda aventura de contar la historia de la humanidad a través de las joyas. Y la primera edición, precisamente por culpa de la pandemia, se alargó casi 2 años. Y en esos casi 2 años que estuvo esa edición, la verdad es que para mí fue como creadora, como artista y en este caso como comisaria del proyecto, un reto absolutamente gigantesco, emocionante porque conocí a gente fascinante. Mucha de la gente que ya participó ya lo conocía de otras circunstancias, de otros eventos o porque habíamos hablado en alguna ocasión de nuestro trabajo, pero mucha gente nueva se incorporó al proyecto. Y la verdad es que la primera edición fue absolutamente increíble, con un nivel de los artistas alucinante. Las piezas, de verdad, os invito a que las veáis, están en la página web, también en Instagram tenemos todas las piezas de la primera edición y, por supuesto, aquí en YouTube todas las entrevistas con cada uno de ellos, porque de cada una de las piezas, de cada uno de los artistas, tanto de las piezas de inspiración como de las piezas interpretadas, vais a aprender un montón de cosas absolutamente increíbles que muchas veces desconocemos, porque es imposible saberlo todo, ¿no? Y entonces, en esta segunda edición nos ha sorprendido muchísimo porque las piezas que se han elegido siguen siendo increíblemente interesantes, pero las interpretaciones han sido mucho más personales. Yo creo que en la primera edición todavía la gente no sabía muy bien cómo llevar adelante el proyecto y una de las cosas era coger una pieza de la historia e interpretarla en el presente, como cada uno y cada quien decide que quiere hacerlo. Entonces, si la categoría de la primera edición fue espectacular, porque la verdad que fue una exposición espectacular, esta segunda edición es, si es posible, más espectacular. Yo no sé, yo ya solamente de pensar que la gente me pide una tercera edición, a mí me entra nervios, porque no sé a dónde vamos a llegar con otra edición, ¿no? Entonces, de verdad, cada una de las piezas, y quiero aprovechar este momento para enseñar esto, que es el libro de la segunda edición. Mira, 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 mira. Está padrísimo. Mira, mira, esta es tu pieza y tu participación. Bueno, este libro es una maravilla. Así es que ya tenemos nuestra segunda edición en marcha. Os recuerdo, todos los que estéis en Tenerife, paséis por Tenerife, MAIT, Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. Tenéis que ir a ver esta exposición porque es absolutamente maravillosa. Tenemos 40 piezas de las artistas que participan en esta edición y además una pequeña selección de 15 piezas de la primera edición. Por lo tanto, vais a poder disfrutar de una exposición absolutamente magnífica, porque hay que pensar que cada pieza de inspiración, cada pieza de la historia, hay gente detrás, hay una cultura detrás, hay una civilización detrás y hay un artista, un artesano que ha hecho esa pieza. Y luego tenemos a nuestro artista contemporáneo, que ha interpretado esa pieza y ahora nos va a contar por qué elige la pieza que elige. Quiero que nos cuentes tú qué es la pieza, cuál es la pieza que eliges y por qué. Bueno, yo de muchas de las cosas que hago, porque hago talleres, tengo la marca de joyería, pero también doy clases en la universidad. Y cuando preparé una presentación de la joyería a través del tiempo, pues me acordé muchísimo de que, o sea, mi pieza favorita, yo creo que en el mundo, es el escarabajo de Kepi. Bueno, en cualquiera de sus presentaciones, porque hay en brazalete, hay en pectoral. Yo escogí el pectoral porque, bueno, porque, no sé, como que está pegado al pecho, me parece como muy, muy personal, ¿no? Y lo elegí porque más que nada, es una tontería, pero siempre cuando he hablado de mi historia como emprendedora es que siempre le he dicho a la gente de que yo soy como este escarabajo pelotero
que va empujando, bueno, realmente quien no sepa cuál es el escarabajo pelotero, es el escarabajo que va empujando una bolita, realmente es una bolita de excremento, y el escarabajo, cuando finalmente está a punto de morir, se entierra con él, con este huevecillo, dejando su huevecillo, y el huevecillo se alimenta de esta bolita, y es cuando ya surge, sale de la tierra, ¿no? Entonces, yo hablo mucho de que mi emprendimiento es como esta constancia de dejar que las cosas se peguen y simplemente seguir empujando y seguir constantemente hacia adelante, ¿no? Y esto, por ejemplo, me impresionó mucho porque cuando me puse a investigar del significado de este escarabajo para los egipcios, pues sí decía que era parte de ellos, o sea, que ellos también lo veían como un símbolo de constancia y además que esto te podía llevar como a la vida eterna, porque pues claro, o sea, ellos no sabían que pues que se enterraba para morir y nacía el huevecillo, ¿no? Para ellos era como muere y renace, ¿no? Entonces por eso era un símbolo muy, muy específico de la reencarnación, porque pues ellos creían en la reencarnación y que renacían a través de la muerte, ¿no? Y por eso muchas de las joyas que les hacían a los faraones egipcios, esta en específico era de Tutankamón, pues era que el anillito con el escarabajo, que el pectoral con el escarabajo, hay 1000 piezas donde aparece este escarabajo, pero es simplemente porque era esa simbología, ¿no? Entonces yo cuando lo investigué me volví loca porque dije como qué locura. Yo lo investigué porque me gusta mucho ese escarabajo, de hecho lo tengo en pinturas, lo tengo así en muchísimas versiones y digo como qué curioso que ellos también lo veían así, ¿no? O sea, estamos hablando de que pues es un pensamiento que estoy teniendo el pensamiento de personas de hace miles de años, ¿no? O sea, es una locura. Entonces, pues ya me impresionó mucho y por eso me entusiasmé, o sea, lo tomé muy, muy personal, ¿no? Bueno, es que a veces, claro, cuando vemos un objeto, a veces no vemos el objeto, pero no nos damos cuenta que ese objeto ha sido fabricado, ha sido realizado por y para alguien, ¿no? De hecho, vamos a dejar durante un par de minutitos de hablar porque os vamos a pasar un vídeo sobre el escarabajo de Kepri para que lo veáis, para que entendáis de dónde es, de dónde se sitúa. Evidentemente yo creo que todo el mundo sabe perfectamente quién es Tutankamón, dónde está Egipto, pero bueno, para hacer un pequeño recorrido de un par de minutitos. Okay. Os dejamos con ello. Para ponernos en contexto, hay que pensar que nuestra civilización occidental tiene la muerte de Cristo como medidor del tiempo, antes y después de su muerte. Actualmente estamos en el 2023 después de Cristo y desde el año 0 hasta nuestros días hemos pasado por diferentes periodos históricos. La historia de la cultura egipcia comienza 3500 años antes de Cristo, pasando igualmente por diferentes periodos históricos y dejándonos como herencia innumerables objetos, y es precisamente de una de esas piezas de arte de las que hoy vamos a hablar. El antiguo Egipto fue una civilización que se desarrolló a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, cuya historia abarca más de 3 milenios. Comenzó con la unificación de algunas ciudades del Valle del Nilo, alrededor del año 3200 a.C., y se considera por finalizada en el año 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquista y absorbe el Egipto ptolemaico. Su última gobernante fue Cleopatra VII. Y la dinastía concluyó porque fue anexionado por Augusto al Imperio Romano. El nombre original del país, especialmente durante el Imperio Antiguo, fue Kemet, Tierra Negra, por el color del limo fertilizante que cubría el valle que se encuentra a orillas del río Nilo durante la regular inundación anual, en oposición a Desret, o Tierra Roja,
por la arena del desierto del Sáhara que cubre la mayor parte del territorio egipcio. El área del Antiguo Egipto ha variado a lo largo de los siglos, pero en general se acepta que abarcaba desde el delta del Nilo en el norte hasta Elefantina, la primera catarata del Nilo, en el sur. Además controlaba el desierto oriental, la línea costera del Mar Rojo, la península del Sinaí y un gran territorio occidental dominando los dispersos oasis. Históricamente estaba formado por el Alto y el Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente, que precedieron a la creación de un Estado unificado. En su periodo de mayor expansión controló los reinos amorreos de Palestina y el norte de Siria, llegando hasta el Éufrates medio y las jefaturas nubias del Sudán, hasta el Jebel Barkal, la cuarta catarata del Nilo. Ejerció una importante influencia cultural entre los pueblos vecinos e incluso en regiones tan alejadas como Chipre, la costa de Anatolia y la península helénica. El pectoral de Khepri, o pectoral alado de Tutankamón, es localizado en 1922 por Howard Carter, que descubrió su tumba casi intacta en el transcurso de unas excavaciones sufragadas por Lord Carnarvon en el que se contabilizaron más de 5.000 objetos. Tutankamón fue un faraón que falleció joven, vivió entre 1342 y 1325 a.C., llamado en vida Tutankaton. Fue el último faraón de su familia real en el final de la dinastía XVIII, que gobernó entre 1334 y 1325 a.C., perteneciente al período Nuevo. A pesar de ser un faraón y rodeado de grandes riquezas en su tumba, sorprendió el almacenamiento de las mismas, ya que al morir tan joven no hubo tiempo de crearle una tumba adecuada a su rango. Su padre fue el faraón Akenatón, célebre por haber impulsado transformaciones radicales en la sociedad egipcia, al convertir al dios Atón, deidad solar del antiguo Egipto representado por un disco solar, en la única deidad del culto oficial del Estado. Se consideraba en la mitología egipcia el espíritu que alentaba la vida en la tierra, en perjuicio del, hasta el momento, predominante culto a Amón, dios de la creación, junto con su esposa Amonet, y por trasladar la capital de Tebas a Amarna. La esposa de Akenatón fue Nefertiti, cuyo busto es una de las esculturas egipcias más conocidas y que, a pesar de sus 3.500 años de antigüedad, conserva los colores originales. El escarabajo fue asociado a Khepri, el autocreado, el dios asociado al sol naciente. Antiguamente se creía que el escarabajo era solamente de género masculino y que se reproducía depositando el semen en una bola de estiércol. La supuesta autorreproducción del escarabajo lo asemeja a Khepri, que se creó a sí mismo de la nada. Por otra parte, la bola de estiércol rodeada por el escarabajo pelotero se asemeja al sol. Los egipcios creyeron que Khepri renovaba el sol cada día tras su desaparición en el horizonte, llevándole a través del mundo subterráneo después del ocaso para renovarle otra vez al día siguiente. El escarabajo se entierra junto con su bola de estiércol, donde ha dejado previamente el huevo, para que la larva se alimente y de nuevo a la luz sale un joven escarabajo. Por ello es representado como el renacimiento en la cultura egipcia. La verdad es que es tan apasionante esta historia de la joyería que podemos estar así horas y horas y días y años y ediciones, porque la verdad es fantástico. A mí me encanta mucho que hayas elegido, la verdad, que la historia del escarabajo. La verdad es que Egipto tiene tanta simbología sobre la que trabajar que es inagotable. Este año tenemos 3 piezas inspiradas en Egipto y cada una de ellas es absolutamente magnífica. Cuéntanos cómo has decidido tú interpretar esta simbología del nacer, el renacer, el morir. Cuéntanos en tu pieza. Bueno, pues, o sea, realmente pensé en esta parte en la que, pues en la actualidad no creemos, o al menos en mi religión, que es católica, no creemos en la reencarnación, ¿no? Pero por ejemplo, yo creo que ahí me agarré un poco de cosas que he vivido como mujer, como ser humano, como emprendedora, como diseñadora, como joyera.
Y es que uno está en en una constante reconstrucción, ¿no? Siempre somos, pues se dice, ¿no? Que no somos la persona que éramos hace 5 años, hace 10, hace 20. Y esto, me acuerdo alguna vez que cuando tuve un curso de oratoria, me acuerdo de que hablaba yo de qué significaba para mí el haber, que la vida era como si de la nada nos detuviéramos en la cima de una montaña y viéramos el camino por el que vinimos, ¿no? Y el camino por el que vinimos, pues, pues vemos que había rocas y tuvimos que atravesar un río y peleamos contra un oso, que bueno, en la vida son como todas estas circunstancias de no sé, si quieres amores fallidos, nos equivocamos con muchísimas decisiones. Y por el otro lado, ¿ves? Del otro lado de la montaña que había como un camino más fácil, o sea, que había una vereda perfectamente pintada, techada, o sea, que te la ibas a pasar poca madre. Y, y si te pones a pensar como en ese momento en el que estás como en la cima de la montaña, si tuvieras que volver a elegir y empezar el camino desde cero para llegar a la cima de la montaña, ¿de verdad escogerías el camino fácil? O sea, no escogerías el camino difícil, que te costó y que te enseñó y que te ayudó a superarte, porque claro, o sea, eres una persona muchísimo más fuerte que si tomaras el camino fácil. Y por eso yo creo que si tuvieras esta oportunidad de volver a vivir tu vida, lo que debes de hacer es cometer todos esos mismos Bueno, errores. es que hoy precisamente he tenido una conversación muy interesante también. Era una mujer ya con, no mayor, pero sí con un poco más edad y por tanto más experiencia. Y estábamos hablando exactamente de lo mismo. Es decir, al final tenemos que pasar por todas las cosas que pasamos para poder ser las personas que somos, porque nosotros elegimos cómo vivimos y cómo superamos cada una de las dificultades, porque todos vamos a pasar dificultades, porque la vida es lo que es, hay un nacimiento, hay una vida y hay una muerte. Y en este camino de en medio pueden pasar muchísimas cosas. Y cómo se asume cada una de esas cosas es lo que va a marcar la diferencia de cada uno de nosotros, de llevarlas bien, de asumirlas correctamente, de, de sentir realmente que cada cosa que estás pasando no es un castigo, sino es un escalón más de superación donde te va a llevar a un lugar mejor. Y otra de las cosas muy interesantes que también hemos estado hablando, y sobre todo cuando te vas haciendo mayor, es que cada experiencia que vives es la primera vez que la vives. Por tanto, como es la primera vez que tú vives, cuando tú eres pequeño y vas creciendo y vas descubriendo tu primer amor y vas encontrando tu trabajo o vas... Es decir, todas esas experiencias resulta que de equivocarte vas aprendiendo a hacerlo mejor. Si decides que quieres aprender de cada una de esas experiencias y no volver a tropezar, ¿no? Entonces ese enriquecimiento personal es maravilloso porque dices, es verdad, es que dices, ya te vas haciendo mayor, pero sigues teniendo experiencias maravillosas, sigues creciendo, sigues aprendiendo, sigues desarrollándote. Entonces creo que ver las cosas negativas desde ese punto de vista es fantástico porque hace que todo el camino haya merecido la pena. Sí, y por eso fue como de lo que yo me agarré conceptualmente para el desarrollo de mi pieza, que habla de o sea, no hay un renacer después de la muerte, pero sí hay un renacer de cada vez que estamos deshechos por dentro, que pasamos por una crisis, que tenemos el corazón roto, que tenemos un fracaso, que cada vez que estamos en una crisis, yo le hablo como, yo siempre digo como, es como si nos pusiéramos a remar y a remar y a remar y la inercia simplemente de querer salir rápido de ese hoyo, de esa marea mala, nos lleva hacia adelante. Y eso es para mí el cómo llevé esta parte de renacer a través de la herida. El cómo las cosas pues malas que nos pudieran suceder, estas heridas, estas batallas internas que tenemos, que son muchísimas, ¿no? Los duelos por pérdidas familiares, todos estos fracasos, al principio, al final, perdón, pues nos van a llevar como dices tú, Raquel, a aprender y nos va a hacer más fuertes y eso para mí es la parte de renacer.
renacer como, No, como pues la espíritu. verdad es que hay que decir que la interpretación es maravillosa, es una forma de aceptar y de asumir la vida fantástica. Y yo creo que es otra parte también muy importante del proyecto del aprendizaje de cada uno de los artistas, de cada una de las personas, porque te aseguro que muchos de los participantes de esta ocasión, igual que en la anterior fueron unos, en esta son otros, han tenido que pasar por circunstancias personales o están pasando por circunstancias personales muy complicadas y saberse sobreponer a ellas, no rendirse, terminar sus piezas a tiempo y seguir adelante, eso también es un ejemplo de resiliencia, que eso me lleva entonces a pensar en aquellos seres hace 50.000 años con un frío espantoso, arriesgando su vida para hacer algo que necesitaban hacer, que era crear, aparte de simplemente respirar y sobrevivir y comer, ¿no? Entonces, yo te doy la enhorabuena por la interpretación. Y quiero que expliques cuál fue tu proceso creativo, es decir, cómo hiciste la pieza, cuál fue el proceso, porque mientras Arantxa nos lo cuenta vamos a poder ver algunas fotografías de cómo ha sido ese proceso, que me parece muy interesante también para entender la complejidad de cómo se crean las piezas, porque a veces vemos las cosas terminadas y parece que se han hecho así, por arte de magia, pero no, llevan un proceso. Quiero, Arantxa, que tú, además, como profesora, también lo cuentes, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso? Bueno, pues en esta parte de renacer empecé pensando como cómo podría jugar con el, por ejemplo, el pectoral de Kepri tiene estas alas que es como un semicírculo y yo quise jugar como un poco con ellas, como tal vez aligerarlas, porque obviamente yo no iba a hacer yo no sé montar piedras, entonces dije como creo que lo podemos aligerar bastante. Y lo primero que pensé en cómo traer la parte de renacer era con llamas, ¿no? Entonces, o sea, como que había convertido un poco al principio estas alas del escarabajo de Kepri en llamas, pero pensé que no lo estaba como que no era realmente como yo lo quería llevar, ¿no? A la estética a la que yo quería traerlo, a la contemporaneidad. Entonces seguí dibujando y en una de esas me di cuenta que parecía una flor de loto y dije como, pues ahí está, es una flor de loto, pero a mí me gustaría, bueno, las personas que conocen mi trabajo en específico saben que todas las piezas que hago suelen tener movimiento y yo quería como que con el mismo movimiento la florecita de loto se cerrara, pero pensé que no era lo suficientemente obvio, entonces yo lo que quería era que se viera como esta, eh, como este camino de cómo algo florece, ¿no? Y entonces por eso pues tiene estos capullitos que ya al final florece y se convierte en el escarabajo. Y por eso más que renacer, porque aparte, o sea, esto de renacer con las llamas ya iba más como el renacer del fénix, y yo creo que estaba más por ahí, por lo que pensaban los egipcios, yo pensaba como, no, pues es que ni siquiera es como renacer, es como florecer. Si es renacer porque al final, pues es que la flor del loto no es lo mismo que el capullo, o sea, de hecho el capullo no sé si lo han visto en fotos reales, es súper feo, no parece que vaya a tener como una flor por dentro, ¿no? Y bueno, al final, por ejemplo, esta como evolución para hacerlo como muy marcado de este florecimiento, pues la perla, por ejemplo, la perla también representa, bueno, esto me lo dijo una de las chicas con las que colaboro ahí en el taller, me dijo que lo que pasa con la perla es de que justamente la, la ostra, cuando tiene una herida, es que empieza a hacer la perla. O sea, es una herida en la conchita. Y Sí, por eso realmente es una arenita, es algo que se le introduce y para proteger su vida lo que hace es que la va cubriendo, así es como crea la perla, efectivamente. Sí, entonces por eso dije como, no, pues, o sea, la perla tiene que estar ahí porque, o sea, justamente o sea, está involucrado completamente con el concepto, ¿no? O sea,
el cómo creamos algo bello a partir de una herida, que es bueno, pues nuestra evolución como personas, como seres humanos, como mujeres. Pues es fantástico, pero ahora voy a decir esto de aquí, que tenemos aquí, que está inspirado en nuestro brazalete de Denisova. Tiene una dueña. Y es esta señora de aquí, Aranza, que es nuestra flamante ganadora de esta edición, de esta segunda edición, con su renacer desde la herida, ¿no? Es una pena que ya se perdiera la inauguración, pero tiene sus razones, ¿no? Y quiero que nos las cuente ella, porque realmente la verdad es que cuando estás siempre en la gala y estás diciendo quiénes son todos los que han participado, quiénes son los finalistas, quiénes son los ganadores, es muy emocionante tenerlos allí contigo, porque la verdad es que mantenemos el secreto y el misterio hasta el último minuto, último segundo, porque creo que eso es lo bonito, ¿no? Y solamente si no queda más remedio se desvela. En este caso, Aranza no pudo estar con nosotros, pero quiero que lo cuentes y ya veremos cómo hacemos para dártelo. Ok, no, intenté ir hasta el final. Yo desde el día uno en que me mandó Raquel el de ¿vas a venir a Tenerife? Yo, por ejemplo, antes de la pandemia tenía organizado un viaje a Islandia y pues, se pospuso, ¿no? Y afortunadamente se pospuso porque ahora con las personas que fui, o sea, de verdad fue maravilloso. Y cuando me dice Raquel que si iba a ir, que ya estaba muy cerca, que así como ya estás en Europa, no te vas a lanzar, me lo pensé por un minuto porque de verdad costaba nada, ¿eh? O sea, de dinero costaba nada de irme a Tenerife a la premiación. Pero el problema es de que, bueno, no es un problema, estoy embarazada y la verdad es que no estoy soportando, no estoy soportando la vida. Nada más de imaginarme que tenía que irme sola y estar, porque no, pues ahí iba con mi hermana, iba con su esposo, iba con mi chico y todo muy bien, pero imaginarme de irme sola y estar aguantando pues las náuseas y todo, y dije como no voy a sobrevivir sola. Raquel, de verdad lo intenté hasta el último momento, de verdad que sí quería, me parece, porque de verdad que siempre he respetado muchísimo este proyecto y pero pues bueno, pues no se pudo, no se logró. No pasa nada, o sea, lo importante es la felicidad. Yo siempre digo, bueno, pues no pasa nada, hay más ediciones, o sea, ya la próxima nos traerás a nuestro nuevo denisovano debajo del brazo y entonces, bueno, pues disfrutaremos la siguiente inauguración con un miembro más en la familia, ¿no? Yo quiero felicitarte por haber sido la ganadora de esta edición. Vuelvo a repetir que todas las piezas son ganadoras, porque todas las piezas son increíbles. Es decir, que el jurado lo ha tenido dificilísimo. Han estado todas las piezas ahí peleando por las primeras posiciones. Tenemos un montón de empates en la parte de arriba, pero evidentemente tenían que ganar 3. Y la pieza Renacer pues ha sido nuestra ganadora de este año, así es que yo quiero felicitarte por tu premio, quiero felicitarte por tu próxima maternidad. Te aseguro que sacar adelante un bebé es más complicado que una joya. Ok. Y te deseo toda la felicidad del mundo y por supuesto yo espero que te vengas para acá y nos veamos, o que yo me vaya para allá a México y nos veamos. Seguro que de alguna de las maneras que lo hacemos. Sí. Y bueno, me encantaría que invitaras a todo el mundo a que pueda acudir a ver la exposición antes de despedirnos. Ay, por favor, no, o sea, si tienen la oportunidad de ir, bueno, aparte a estos lugares paradisíacos de las Canarias, no se pierdan la oportunidad de ir al MAI, Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, y no se pierdan la exposición. La verdad es que Raquel hizo un trabajo impresionante, o sea, la curaduría, la iluminación, o sea, se ve tan bonito. Yo estoy de verdad ardiendo de celos que no puedan ir, y si ustedes pueden ir, pues, o sea, qué mejor que Bueno, nos den un poco hemos de envidia. decir que la exposición está hasta el 3 de septiembre, que siempre hay una oportunidad de coger un billete de avión
y aparecer en Tenerife para ver la exposición y aprovechar para disfrutar de una isla absolutamente acogedora, maravillosa, preciosa, con un montón de cosas y de actividades para hacer, así es que siempre es una escapada maravillosa poder combinar ocio y cultura, porque las dos cosas se van a poder disfrutar. Así es que no nos queda más remedio, con todo el dolor de nuestro corazón, de despedirnos de Aranza, pero con la esperanza de que tenemos muchas más entrevistas y por tanto tenéis que veros todas. Tenéis que suscribiros al canal TV Joyas y Joyeros para no perderos nada de lo que os vamos a ir contando de cada una de las piezas del proyecto de Nisova y por supuesto de cada uno de los artistas participantes del proyecto. ¿Quieres despedirte? Ay, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando y muchas gracias a ti, Raquel, por esta maravillosa entrevista, por haber creado este proyecto maravilloso y ya vente para México. Hay muchos, te estamos esperando. Hay sorpresas. Nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto.